Doctor Leonardo, bienvenido hoy en la cámara. Encantado, ¿cómo estás? Un saludo a esos cientos de miles de radioescuchas y youtubers, televidentes, etcétera, que tienes. Vamos a comenzar con el contexto geopolítico, doctor. Okay. Cuando hablamos de una doctrina Monroe 2.0, nos referimos a un reposicionamiento estratégico de Estados Unidos en América Latina. En ese tablero geopolítico, ¿por qué Venezuela vuelve a convertirse en una pieza clave del mapa energético del hemisferio? Mira, básicamente porque Venezuela está en el centro de gravedad de las grandes reservas mundiales de petróleo. Definitivamente por eso. Pero la realidad es que, como tú bien sabes, el mercado mundial de energía, de alguna manera, es un gran entramado de productores y de consumidores que están vinculados por corredores energéticos, por corredores comerciales, algunos en lugares muy remotos, como el estrecho de Malaca, otros en lugares sumamente peligrosos, como por ejemplo el estrecho de Hormuz, ¿verdad? El Bab el-Mandeb, el canal de Suez. Y la realidad es que de alguna manera la seguridad energética mundial depende de la estabilidad sociopolítica de los países de origen y tránsito de todos los corredores energéticos. Y el tema lleva básicamente al Medio Oriente. El Medio Oriente, que peor siempre es posible. Y entonces en este momento, producto, y no vamos a ir a los antecedentes, pero producto de un conflicto étnico-religioso, producto de una rivalidad geoestratégica, producto de la negativa, vamos a decirlo así, del gobierno de los ayatolás de parar el proceso de enriquecimiento de uranio, que para el caso de Israel representa una amenaza existencial, pero para el caso de Estados Unidos y Europa Occidental, una amenaza de tipo estratégica. Se ha desatado un conflicto donde Israel y Estados Unidos han iniciado entonces una guerra a escala, que hemos llamado furia épica. Lo cierto está que como consecuencia de estos ataques, ya te has enterado, cómo entonces el régimen de los ayatolás en Irán ha decidido cerrar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un estrecho de unos 66 kilómetros aproximadamente de ancho, pero unos 39 más o menos que son navegables. De hecho, buena parte de ese estrecho pasa por las aguas marítimas de Irán, porque las que pasan por Omán son demasiado, digamos, son poco profundas y no son poco navegables. Así que de alguna manera este estrecho, que por ahí pasan 20 millones de barriles de petróleo, eso es el 20% del petróleo que se consume en el planeta, cifra que creo que ya todo el mundo conoce y la ha escuchado. Hablamos de un 32% del gas licuado de petróleo que por ahí también pasa, el 35% del crudo que se comercia por mar. Es decir, el estrecho de Hormuz es, digamos, el corredor energético más importante del planeta. Pero no solamente es el estrecho de Hormuz. Al dar la vuelta a la península arábiga te tropieza con el Bab el-Mandeb, que es otro corredor que comunica el Océano Índico con el Mar Rojo y del Mar Rojo al Mar Mediterráneo. Correcto. Es decir, ahí hay tres grandes corredores, que es Canal de Suez en el norte, el Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz. Todos estos corredores están en un verdadero avispero geopolítico y esto ha tenido una consecuencia enorme. ¿Y cuál es y dónde entra Venezuela? Que las grandes petroleras norteamericanas, las grandes transnacionales del sector petrolero, han iniciado un proceso de desglobalización, de deslocalización. Es decir, que ya la industria petrolera americana, ya hablo de Texaco, de Conoco, de Chevron, de ExxonMobil, ya no producen ni compran petróleo en el Medio Oriente. Y han iniciado una estrategia producto de esa volatilidad geopolítica, del río creciente de estos corredores energéticos, han iniciado una estrategia de nearshoring o friendshoring, que no es otra cosa que comprar petróleo o sacar petróleo en países cercanos o países amigos. Y como consecuencia de los eventos vividos ya en el mes de enero por todo conocido, Venezuela se convierte ahora en una suerte de mejor amigo de los Estados Unidos. Y esta apertura que está ocurriendo, este restablecimiento de relaciones diplomáticas, comerciales, estratégicas, energéticas con Estados Unidos, bueno, pone en la costa venezolana allá afuera a una cantidad de actores energéticos del mundo del gas, del mundo del petróleo, del mundo minero, a ver a Venezuela como un mercado objetivo. Es decir, Venezuela en este momento, hoy, frente a los eventos que están ocurriendo en el Medio Oriente, frente al avispero geopolítico del Medio Oriente y de Asia Central,
porque en Asia Central están los famosos productores no OPEP, Kazajistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, alrededor del Mar Caspio, pero eso es una zona también de conflicto, donde opera normalmente lo que llamamos ISIC, que es el Emirato Islámico del Cáucaso. Entonces, como consecuencia de aquello, Venezuela hoy representa, digamos, está en el epicentro, ¿verdad?, del centro mundial de gravedad de producción potencial de petróleo. Y eso entonces nos pone a nosotros quizás que vayamos a ser posiblemente los protagonistas en el futuro inmediato de la estabilidad energética mundial, porque los mercados piden precios razonables y suministro seguro. Históricamente, doctor Buniac, el petróleo venezolano ha tenido un valor estratégico global. En el contexto actual de tensiones energéticas y transición energética, que ya lo está comentando, ¿qué peso real tienen hoy las reservas venezolanas dentro de la seguridad energética de Occidente? Bueno, enorme. O sea, Venezuela tiene reservas de 303 mil millones de barriles de petróleo. Es decir, en el mundo se va a extinguir la demanda mundial de petróleo, porque va a ser sustituida por otra fuente de energía, y todavía Venezuela tendrá oferta petrolera exportable. Es decir, el recurso, el hidrocarburo, por su definición, es un producto no renovable. Pero en el caso venezolano, podríamos decir que es renovable en el sentido de que no se va a acabar nunca, porque se va a extinguir, se va a acabar la demanda mundial de petróleo, ya nadie lo querrá comprar porque habrá otras fuentes alternas y todavía a Venezuela le va a quedar oferta petrolera exportable. Por eso se convierte hoy Venezuela en el epicentro de la estabilidad energética mundial. Y te doy un dato importante para que el tema quede claro y por qué Venezuela está en el epicentro de todo esto. Repito, porque ya la industria petrolera norteamericana no compra ni saca petróleo en el Medio Oriente y en Asia Central. El ejemplo es que Estados Unidos, ¿verdad?, hoy compra petróleo en Canadá, unos 4 millones de barriles, luego viene México con unos 400.000 barriles de petróleo, luego viene Venezuela con 300.000 y pudiese ser más alto si no hubiésemos tenido ese paréntesis donde Chevron dejó de producir y exportar. Luego tienes entonces a Surinam, Guyana, Ecuador, Argentina, el presal brasileño y por allí 200.000 barriles que se le compran a Arabia Saudita. Es decir, ya Estados Unidos no compra petróleo en el Medio Oriente, producto de la volatilidad geopolítica, y allí aparece Monroe 2.0, que es América para los americanos, que es una suerte de plataforma, de infraestructura, de hegemonía política, ¿verdad?, desde el cono sur hasta el cono norte, que incluye anclas tan importantes como Venezuela o como, por ejemplo, Groenlandia. Venezuela por razones de seguridad energética y minerales raros, Groenlandia por razones de ubicación geográfica, por el control del Ártico, el frío que permite ahorrar energía para temas de laboratorios de tecnología, y por otra parte gas, petróleo en menor dimensión, pero sí muy importante en el tema de los famosos lantánidos, los minerales raros, las tierras raras para la industria tecnológica y por supuesto la industria militar. Así que entonces, digamos que Monroe 2.0, y de eso vamos a hablar el día de hoy, básicamente supone el uso de varios perímetros de acción. Uno es el perímetro financiero, que no es otra cosa de que el que quiera operar con cierta normalidad, quien quiera operar bajo la jurisdicción del dólar de los Estados Unidos, quien quiera poder vender, comprar, pagar, liquidar una operación, definitivamente tiene que estar alineado al bloque dominante, al bloque hegemónico que en este momento lo representa los Estados Unidos. En otras palabras, allí la herramienta de poder hegemónica es la capacidad del veto financiero, que Venezuela hoy queda excluido de eso. ¿Qué pasaba el año pasado? ¿Qué pasaba en el 2025, 2024 con las sanciones sobre Venezuela? Que usted podía sacar petróleo del subsuelo. El problema es que si usted saca el petróleo del subsuelo, pero no puede vender y cobrar sin fricción, usted no tiene riqueza. Claro. Usted lo que tiene es inventario. Tú puedes producir textiles, tú puedes producir zapatos, pantalones, camisas, lo que tú quieras. Pero si no hay quien los pero si hay quien los compre, el problema es que no puedes cobrar.
No puedes cobrar porque estás sancionado, no tienes acceso al código SWIFT, no tienes bancos corresponsales, no puedes asegurar una carga. Entonces, obviamente, tú puedes producir muchos productos, pero si tú no lo puedes producir en caja, si tú no lo puedes producir en cash, porque no puedes vender y cobrar sin fricción, entonces tú no tienes riqueza, tú lo que tienes es inventario. Sí. El otro perímetro que es muy interesante que hoy vamos a hablar es el famoso perímetro industrial. ¿Y qué significa esto? Que ahora la inversión extranjera en América tendrá pasaporte geopolítico. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Tendrá pasaporte geopolítico. Te das cuenta, por ejemplo, que Shell ya firmó acuerdos con Venezuela, pero antes, ¿por dónde pasó? Por el Salón Oval de los Estados Unidos. Vemos nosotros que Chevron va a triplicar su producción. Pero ¿por dónde pasó antes? Así es. Rexol ha anunciado que va a triplicar su producción. Eni, Mauret Prom acaba de anunciar que acaba de traer un taladro para el lago de Maracaibo, ¿cierto? Pero ¿por dónde pasó antes? Pasó por el Salón Oval de los Estados Unidos. Igual que otras 17 empresas que también se reunieron. Igual que otras 17 empresas, igual que las empresas medianas. Es decir, todo aquel que quiere invertir, por ejemplo, en Venezuela, tendrá que mostrar pasaporte geopolítico. ¿Interesado en invertir en el país? Pues muestre su pasaporte geopolítico. Eso es lo que se llama el perímetro industrial. Pero también tienes el perímetro comercial. ¿Qué es el perímetro comercial? Bueno, tratar de entender que el arancel que Estados Unidos está utilizando en el mundo, y que lo hemos visto en el tema de las guerras comerciales, no es un instrumento de recaudación fiscal. Algunos economistas con los que discuto me dicen Estados Unidos ha fracasado con el tema de la guerra arancelaria porque no ha logrado reducir el déficit comercial de los Estados Unidos, no ha logrado restablecer el equilibrio en las cuentas externas de la economía. Y yo le respondo, ¿y qué te digo a ti? Que la arancel era para eso. Bueno, es para eso, no, en otros casos, en este caso, en el caso de Donald Trump, en el caso de Monroe 2.0, el arancel no es un instrumento de recaudación. El arancel es artillería negociadora, es garrote arancelario. Entonces vemos el caso de Groenlandia. Bueno, ciertamente Trump ha amenazado con adherirse a Groenlandia y convertirla en el estado número 51, 52. No sé, es que no importa hacerlo por la fuerza o hacerlo comprando, pues eso se acabó. Ya Trump dijo claramente en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial, que ya decidió que no va a intentar adherirse a Groenlandia por la fuerza. Y entonces, ¿qué? Se le acabaron sus aspiraciones. No, al contrario, acaban de avanzar a una suerte de acuerdo político e institucional que amplía los acuerdos del año 51, que le da facultad a Estados Unidos para utilizar a Groenlandia no solo para bases militares, sino para poner lo que se llama una cúpula dorada, parecida a cúpula de hierro que la que tiene Israel para defenderse de los ataques de misiles. Correcto. Pero también poder explotar minerales raros, pero también controlar las aguas que están alrededor de Groenlandia. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? A cambio de acceso a Dinamarca al mercado norteamericano, porque Dinamarca tiene una dependencia altísima del mercado de exportación con Estados Unidos. Pero además de eso, te voy a dar seguridad. ¿Qué significa seguridad? Que Dinamarca está al lado de Kaliningrado, donde está la flota báltica de los rusos, ¿verdad? Y cada vez que Rusia amenaza, Dinamarca corre peligro y entonces Estados Unidos envía para allá arriba un portaaviones, por ejemplo, el US Gerald Ford. En otras palabras, para concretar, Dinamarca cede soberanía funcional y operativa sobre Groenlandia a cambio de dos cosas: seguridad y acceso al mercado. Ese es el perímetro comercial, pero también está el perímetro logístico. ¿Y qué es el perímetro logístico? El acceso a los corredores comerciales y energéticos. Por ejemplo, un corredor comercial muy importante es el Canal de Panamá. Tú bien sabes que en el Canal de Panamá hay un lado Atlántico y un lado Pacífico. Correcto. Del lado Atlántico hay un puerto conocido que es el puerto de Colón, y del lado Pacífico está el puerto de Balboa. Ambos puertos hasta recientemente estaban controlados por China. ¿Por qué? Porque en Panamá había firmado el acuerdo de la ruta de la seda. Trump le dijo entonces, usando el perímetro logístico, Monroe 2.0, al presidente de Panamá: nosotros le devolvimos a ustedes en el año 99 el Canal de Panamá, no para que se lo entregaran a China. Correcto. Si China no sale del Canal de Panamá y ustedes no rompen el acuerdo de la ruta de la seda,
vamos a retomar el Canal de Panamá por la fuerza militar. Bueno, como ya viste y es noticia, China sale del Canal de Panamá, ya donde operaba China, tanto en el puerto de Balboa como en el puerto de Colón, ahora hay bandera norteamericana. Eso es lo que se llama la amenaza creíble. Y el otro perímetro es el tecnológico, donde ya la tecnología no va a ser neutral, sino va a ser ahora estratégica. En otras palabras, tecnología americana solo para los americanos, tecnología americana solo para los aliados de Europa Occidental, es decir, con restricciones. Y el último perímetro, es decir, da un poquitico de temor por lo que supone, es el perímetro militar. Y es que el perímetro militar es lo que llamamos el activo estratégico que hacen que el resto de los perímetros funcionen. Así es. Entonces, al final, estos perímetros de acción de Monroe 2.0 tienen lo que se llama una caja de herramientas duras y blandas. ¿Cuáles son las herramientas duras? El veto financiero, el no poder utilizar bancos corresponsales de Estados Unidos, el código SWIFT para no poder enviar transferencias, lo que se llama la posibilidad de liquidar, verificar una operación de pago o no poder asegurar una carga en un buque. Ese es el veto financiero, la posibilidad de poder operar bajo la jurisdicción del dólar de los Estados Unidos. Pero hay otras herramientas duras, las sanciones comerciales y financieras. Hay otras, como por ejemplo la coacción o la coerción militar. Y una que hemos conversado, que es la diplomacia arancelaria, el garrote arancelaria, el arancel como instrumento, ¿verdad?, de amenaza, la famosa amenaza creíble. Hay otras herramientas mucho más blandas que son parte de Monroe 2.0. Al final lo que te quiero decir es que Monroe 2.0 pareciera una suerte, ¿verdad?, de infraestructura de poder del bloque dominante. La gran pregunta que uno le haría, que yo le haría a cualquiera es, ¿tú quieres operar con normalidad o quieres operar con fricción? Eso es lo que pregunta Monroe 2.0, ¿verdad? La pregunta que te hago a ti es la siguiente. ¿Cómo te gustaría operar tu negocio? ¿Con normalidad o con fricción? Por supuesto que con normalidad. Entonces tú tienes que saber a qué bloque te vas a alinear. Y entonces ves lo que está ocurriendo en el caso de Venezuela, cómo se restablecen relaciones diplomáticas, cómo se restablecen relaciones comerciales, acuerdos energéticos interesantísimos, una nueva apertura petrolera, apertura a la inversión extranjera occidental, lo cual significa que Venezuela ha dado un paso gigantesco en establecer una profunda relación de largo plazo con los Estados Unidos. Eso es lo que llamaríamos entonces entender, ¿verdad?, cómo funciona la geopolítica, y por eso es que hoy Venezuela tiene unas perspectivas económicas de crecimiento extraordinarias, que yo estimo en el caso más conservador un 10%, en el caso más optimista un 16% para este año, pero no me atrevo a decirla del 2027. Y no me atrevo a decirla porque son tan optimistas, son tan fabulosas, y puedo hablar así, de que alguien puede decir, Leonardo, tú estás definitivamente soñando. Pero es que la realidad es que este año podemos cerrar con una producción de crudo por encima de 1.2, 1.3 millones de barriles, y en los próximos 36 meses ya está por encima de 2.4 millones de barriles de petróleo. Eso significa que nosotros en el 2036 perfectamente podemos estar en esos barriles que aspiramos en aquella antigua apertura petrolera, cuando hablamos de los famosos 5 millones de barriles de petróleo. Ahora, en el término energía y control de recursos, doctor Leonardo, la nueva reforma de la ley de hidrocarburos abre la puerta a mayor participación privada en exploración, producción petrolera. Ahora, desde una mirada geopolítica y financiera, ¿qué mensaje envía esta reforma al capital energético internacional? Bueno, definitivamente hay un término en inglés que se llama el government take, que no es otra cosa que es toda la renta petrolera que el Estado captura con sus instrumentos fiscales. Bueno, hasta hace unos meses atrás teníamos un government take muy rígido, muy fuerte, muy duro, tan duro como los de los países árabes, como por ejemplo el de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, que hacía muy inviables proyectos en Venezuela. Hoy tenemos uno de los government take más competitivos del planeta, que le da viabilidad a proyectos dependiendo de la calidad de crudo que vayas a sacar. Así es. Entonces tiene, por ejemplo, el tema de la regalía, que era un 30%, ahora es hasta
un 30% dependiendo de la viabilidad económico-financiera del proyecto. Si este proyecto está, por ejemplo, en lo que se llama la Venezuela convencional, que es más occidente, más Maracaibo, o en la Venezuela no convencional, que son más los crudos que están, por ejemplo, en la faja del Orinoco. Entonces, dependiendo de la calidad del proyecto, dependiendo de la viabilidad económico-financiera de un proyecto, la regalía se mueve entre 0 y 30%. Igualmente, los famosos ingresos e impuestos integrales, que son equivalentes hasta, no de 15, hasta un 15%, que también establece, por supuesto, que se pueden mover, se pueden reducir, se pueden ampliar, dependiendo la viabilidad económico-financiera de cada proyecto que se vaya a ejecutar. Y por último, el tema del impuesto sobre la renta, que también puede ser revisable, ¿ok? Y para eso tienen que establecerse unos reglamentos y unos acuerdos contractuales, pero se puede revisar hacia la baja para garantizar que los proyectos que se vayan a iniciar sean muy viables. ¿Eso qué hace con Venezuela? Bueno, pero que está clarísimo que eso convierte a Venezuela en este momento en un mercado objetivo para la inversión extranjera y para la inversión extranjera masiva. Claro. ExxonMobil ha dicho, por ejemplo, le dijo a Trump, yo no estoy muy seguro de querer regresar a Venezuela por los temas de seguridad jurídica, por la experiencia pasada. Y Trump le respondió, no te preocupes, que allá afuera de la oficina hay 40 empresas más que están esperando para entrar a conversar conmigo, ¿verdad? Sobre este proceso que estamos iniciando, sobre esta alianza con el gobierno de Venezuela. Así que ni te preocupes, que no quiere estar, no hace falta. Claro. Ya ExxonMobil por ahí anda respondiendo que está reevaluando el tema. ¿Por qué? Porque sencillamente Repsol dijo que sí. Eni dijo, yo quiero estar. Maurel Prom dijo, yo quiero estar. Total lo que quiere entrar. Shell ya firmó. BP ya está evaluando. Chevron ya está dentro y quiere triplicar. Además que ellos fueron el primer moicano en este caso, ¿no? Así es, exactamente. Y Chevron dice, yo voy a triplicar. Y así cualquier cantidad de operadoras, pequeñas, medianas, grandes, y en toda la cadena de valor, empresas de servicio, ¿verdad? Hasta empresas productoras de crudo o exportadoras, refinadoras o con plantas de tratamiento. En fin, definitivamente las perspectivas para Venezuela son extraordinarias y no quiero pasar de una suerte de evangelizador del optimismo, pero es que hay que ser muy tóxico, me perdona, y muy pesimista para no entender lo que está ocurriendo en Venezuela. Allá afuera la gente no está hablando con peros, pero qué tal cosa, pero que falta esto, pero que falta aquello, que todavía, no, lo que está afuera está dispuesto a invertir en Venezuela a capó cerrado. ¿Sabes lo que es comprar a capó cerrado? O te compras un carro y dices, ese carro me gusta. No reviso ni el motor ni y nada. No reviso nada porque me gusta. ¿Y sabes por qué lo compras? Porque tú sabes algo que el dueño no sabe. Tú sabes que ese carro tiene un valor, independientemente de lo que consiga, un valor que aquel no está percibiendo, pero que tú sí lo estás entendiendo. Y es lo que está ocurriendo allá afuera, que Venezuela es el país que tiene hoy el mayor potencial de crecimiento en América Latina para los próximos 15 años. O sea, no te estoy hablando de un crecimiento del 2026, te estoy hablando de que en Venezuela todo dejó de ser como era y ya nada será como era antes. Hay una inflexión hacia la senda del crecimiento y a los actores venezolanos, los que estamos aquí, nos toca un desafío enorme. Así es. Entender que todas las ventajas competitivas, todo el músculo que desarrollamos para lidiar con la hiperinflación, para lidiar con la hostilidad macroeconómica, para lidiar con la caída en el PIB de 80%, para lidiar con toda esa hostilidad que vivimos en el pasado, esas capacidades que desarrollamos no nos van a servir en el nuevo entorno competitivo. Es decir, no creas que porque fuiste capaz de luchar con el laberinto regulatorio para conseguir $1 o con la ley de precios justos o que lidiaste con la hiperinflación, eso te habilita para competir con esos actores que vienen de afuera a entrar a este país con mejores prácticas internacionales. Cambiarse el chip de supervivencia y reconstrucción. Entonces tiene que entender que ya el modo sobrevivencia no es suficiente. Así es. Tiene que entender ahora que te toca aprender a desaprender. Entonces viene la gran pregunta, ¿cómo sobrevivir en un nuevo entorno competitivo donde ya las reglas del pasado no existen?
donde ya las condiciones con las cuales lidiaste ya no van a estar. Entonces es un gran desafío para los venezolanos, para los actores en Venezuela. ¿Y sabes cuál es la gran amenaza para los actores venezolanos? Que esa inversión extranjera que viene en todos los sectores venga y se quede. ¿Me explico? Y hay una experiencia brasileña muy interesante. Cuando hubo la hiperinflación en Brasil, que duró varios años, que significó una contracción muy importante en nivel de actividad económica, una verdadera hostilidad macroeconómica, terminada la hiperinflación, 8 de las 10 mayores empresas agroindustriales brasileñas, 8 de las mayores 10 desaparecieron porque no supieron adaptarse a un nuevo entorno competitivo donde las reglas del pasado, las condiciones macroeconómicas del pasado ya no estaban presentes. Pude lidiar con la hostilidad y ahora no puedo lidiar con la abundancia y no puedo lidiar con las oportunidades. Es una lección que tenemos que aprender y saber que tenemos que reconvertirnos. Tú lo acabas de decir perfectamente bien, excelentemente lo acabas de comentar. En mi opinión, lo resumo así: aprender a desaprender. Doctor, hablemos un poco de impactos económicos y de los escenarios que trae el recuperar plenamente la industria petrolera. Venezuela obviamente va a necesitar inversiones que algunos analistas estiman en decenas de miles de millones de dólares. En este nuevo contexto geopolítico, ¿de dónde pueden venir esas inversiones y cuál debe ser el escenario ideal? Puertas adentro y aguas abajo. Sí, mira, lo primero es que estamos claros de que las inversiones van a llegar en forma masiva a partir del año 2027. Ahorita comienza a producirse hechos, se está organizando la inversión. Vamos a ver inversión en la segunda parte del año, sin duda en el 2026. Va a aumentar la producción, pero la inversión masiva con mucha fuerza va a llegar a finales de este año y primera parte del 2027. Y de en adelante, bueno, te podrás imaginar lo que va a pasar. Pero hay sectores económicos que van a ser muy beneficiados. El PIB petrolero va a crecer por encima del 25% este año. Podemos llegar, como te decía, a una producción cercana de 1.2.3. Podría haber un escenario muy positivo de 1.4 millones de barriles para este año, que con el efecto precio y el efecto comercialización, que ya significa no tener que vender con descuento, va a tener ingresos petroleros que pueden superar facilito los 25.000 millones de dólares. Eso es una maravilla con respecto al año 2025, pero también tiene un gran impacto, que es el impacto en el sector no petrolero. Y esto es bien importante comentarlo, básicamente porque hay un conjunto de sectores que están, lo que se llaman los encadenamientos internos del sector real de la economía. Entonces, tú tienes, por ejemplo, sectores como el sector de la construcción, que va a tener un impacto importante por todo el tema de infraestructura. Tienes un tema, por ejemplo, el sector inmobiliario también. ¿Por qué? Porque toda esa zona petrolera se va a mover mucho el tema del alquiler o la venta de apartamentos como consecuencia de la llegada, pues, de actores y oficinas comerciales, y oficinas comerciales, etcétera. Las firmas de asesoría, de abogados, el profesional independiente se va a mover. Yo no salgo a una reunión en este momento, estoy ocupado o en una conferencia o en una reunión de trabajo para hacer un business plan, un plan de negocio. Hablamos, por supuesto, del sector telecomunicaciones, que se va a dinamizar de manera importante. Y un tema clave, el tema del crédito bancario, el tema del sistema bancario venezolano, que poco se habla en este momento. Y yo, que califico riesgo de bancos y que diagnostico la banca venezolana con mucha responsabilidad, te voy a comentar que la banca venezolana está suficientemente capitalizada, está adecuadamente capitalizada. La solvencia de la banca venezolana está en este momento en un promedio entre 67 y 70% aproximadamente. Y eso significa que es lo que llamamos el coeficiente mínimo de carácter regulatorio. La banca debe cumplir con un coeficiente mínimo, que es la relación activo total de su patrimonio técnico o patrimonio o capital en riesgo, de un 9%. Es decir, por cada $100 de activo o bolívares de activo que tenga, tiene que tener 9% de capital. Si lo ves al revés, para mirar lo que se llama la capacidad de apalancamiento o de endeudamiento, es el inverso del 9%, es 11.11 veces. Esto es muy técnico, pero lo que quiero explicarte es que por cada dólar en exceso o por cada bolívar en exceso que la banca tenga en patrimonio, puede prestar hasta 11.11 veces en crédito bancario. La conclusión es, sencillito para no hacerlo complicado, si la banca utilizara su base patrimonial,
su patrimonio técnico para prestar, ¿okay?, para soportar operaciones crediticias y contar con la liquidez suficiente, es decir, con las disponibilidades para intermediar crédito que están represadas en el Banco Central de Venezuela y utilizarla en los próximos 3 años toda su base patrimonial, la banca podría prestar, no lo vas a creer, hasta 34 mil millones de dólares en crédito. Es decir, una vez que el encaje legal, que este nivel del 83% se reduzca a los niveles razonables como está en América Latina, 7, 8, 10, 9% aproximadamente, la banca por tramo podría experimentar un incremento muy importante en la cartera, que hoy es aproximadamente 3 mil millones de dólares, que es básicamente nada. Claro. Es decir, la banca tiene capital para crecer, capital para prestar, es una banca que es una verdadera fábrica de crédito, es una banca inmersa en una transformación digital y está en vanguardia, está muy actualizada. Sabemos dar crédito bancario, lo que no tiene la banca es la materia prima. Total. Que es la liquidez, las disponibilidades que están represadas en el Banco Central, porque por cada bolívar que yo deposito en un banco, 83 van al Banco Central como encaje y la banca no puede prestar. Ahora, para que eso ocurra, pues tú me vas a decir, pero es más que si la banca comienza a prestar, estos bolívares van a irse al mercado cambiario, a perseguir al dólar, por un tema de confianza. Y es donde aparece sobre la mesa, y no quiero profundizar porque eso es un debate que está sobre la mesa, es un dilema, aunque tengo mi visión y te lo voy a dar, es el tema de la dolarización formal de la economía, no de facto, porque de facto estamos dolarizados. No, la formalización formal, que no es otra cosa que cuando el Banco Central le dice a Leonardo Buniac, ponte tu mejor traje, ponte tu mejor corbata, porque el viernes a las 8 de la noche vamos a decretar que el dólar es la nueva moneda de curso legal en Venezuela. Si usted dolariza, se acaba la brecha cambiaria. Si usted dolariza, se acaba el mercado paralelo al innombrable. Y eso permitiría que el crédito bancario volviera a crecer, porque ya no hay el temor de prestar dinero y que se vaya contra el dólar, porque la moneda sería el dólar. Así es. Entonces la dolarización tiene una ventaja poderosísima, que es la posibilidad que la banca pueda incrementar el crédito bancario. ¿Cuál es la desventaja? Ya tú la sabes, que es que el Banco Central pierde la autonomía, pierde la capacidad de señoriaje de emitir moneda, ¿ok? Como ocurre en Ecuador, como ocurre en Panamá, como ocurre en El Salvador, que son economías formalmente dolarizadas. Y más recientemente en Argentina también, desde que entró Milei. Así que ese debate está sobre la mesa, ese dilema está allí, pero las posibilidades y las perspectivas de Venezuela para este y los próximos años son realmente fabulosas. Bueno, yo creo que no hay más nada que decir, agradeciéndole al doctor Buniac, por supuesto, dispensarnos esta entrevista en la mañana de hoy. Y sobre todo, que me llamó mucho la atención de que ha aumentado muchísimo el tema de las consultorías, las reuniones con las personas. Ahora, una pregunta que le quiero hacer a título personal: ¿qué tanto ha variado los términos y los contenidos de esas reuniones y esas conversaciones 2025 ahora el 2026? Pero te puedo asegurar que en noviembre del año pasado, cuando se reunían los economistas, de los cuales me reunía yo, y hacíamos proyecciones económicas para este año, el promedio de las expectativas, no solamente las nuestras, sino la de CEPAL, la del Fondo Monetario, es que la economía venezolana este año podía caer en 7%. Una contracción, una nueva contracción de 7 puntos, de 6 puntos, de 5 puntos, ¿qué importa el número? Es una contracción. Claro. Este año el economista más conservador está apostando un crecimiento de 2 dígitos, es decir, 10% hacia arriba. Ahí ve un poco cómo cambiaron radicalmente las expectativas, y te lo pongo de esta manera. Pasamos de incertidumbre negativa, que es sentirme mal, y con incertidumbre, ahora a incertidumbre positiva, que es que estoy contento, pero aún no estoy feliz porque todavía no me impacta el bolsillo, pero sé que me va a impactar, porque estoy contento, pero aún no estoy feliz. Sabemos que eventualmente eso va a llegar. Así es, entonces estoy contento, más no feliz, porque estaré feliz cuando me impacte directamente. Sí. Doctor Buniac, muchísimas gracias. Como siempre, por acá.